Dios le bendiga en este hermoso día que Él creó para sí. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, el cual es madres con propósito. Y es que Dios a cada uno de nosotros nos tiene pensado, y no solo el propósito que va a tener con nosotros, sino ese vientre bendecido que nos va a llevar a cada uno de nosotros. La palabra nos enseña en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y ese propósito lo tienen las mujeres, las cuales llevan en su vientre 9 veces una vida, y luego cuando los dan a luz lo crían, los enseñan, los instruyen, los dirigen, nos enseñan la palabra, que el amor de madre es lo más cercano que puede haber al amor de Dios. Y es porque Dios ama tanto a las mujeres, tiene ese propósito maravilloso con Él, dadoras de vida son las mujeres. Ese es uno de los propósitos más grandes que tienen las madres. El día de hoy estaremos hablando de distintas madres que están en la Biblia, que tuvieron ese propósito maravilloso de tener grandes hombres de Dios en sus vientres. La primera madre que vamos a ver es Eva. Nos enseña la palabra en Génesis 3:20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es la primera madre que existió y tuvo ese maravilloso propósito de iniciar ese proceso que nos iniciaba la Biblia, de multiplicar y llenar la tierra. Por medio de ella venimos todos nosotros, ese vientre bendecido, fructífero. La siguiente madre es Sara. Un propósito maravilloso de Dios. Dios le dio una palabra a Abraham, que iba a ser padre de muchedumbres, y que por él iba a venir esa nación santa escogida por Dios. Abraham tuvo otros hijos que no fue con Sara, pero ese propósito, esa promesa venía en el vientre de Sara. Sara dio a luz a Isaac, el cual dio a Jacob. Por ese vientre bendecido vino esa descendencia de Israel. Sara era estéril, no podía tener hijo, tuvo su hijo en su vejez. Ya cuando ella pensaba que no iba a tener, incluso se rió cuando escuchó que Dios le prometió que iba a tener un hijo. Nos enseña la palabra en Génesis 17:16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ella tuvo ese privilegio, ese propósito de llevar esa nación santa en su vientre. La siguiente madre es Lea. Nos enseña la palabra en Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Jacob tuvo muchos hijos. Él es el padre de las 12 tribus de Israel. 12 de esas tribus vienen del vientre de Lea. En especial una maravillosa tribu que es donde nació Jesucristo. Lea tuvo muchos hijos, en los cuales ella decía: con este hijo mi esposo me amará, con este hijo mi esposo me verá. Pero cuando nació la tribu de Judá, donde iba a nacer el Señor Jesucristo, ella actuó diferente. Ella dijo: esta vez alabaré a Jehová, y cumplió ese propósito maravilloso de Dios en su vida. La siguiente madre es Ruth, una mujer esforzada, valiente, leal, obediente. Una historia maravillosa que nos enseña la Biblia. Esta mujer incluso tiene su propio libro, porque es una maravillosa historia tan hermosa, con tantas enseñanzas. Ella renunció a esos dioses paganos en la nación en la que ella estaba antes, para servir a Jehová, para seguir a su suegra Noemí. Y nos enseña la palabra en Ruth 4:17. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ella tuvo en su vientre ese inicio del linaje donde nació el rey David, la abuela de él. Por medio de ella vino ese rey tan maravilloso, el cual fue ungido por el hijo de la siguiente mujer que vamos a ver, la cual es Ana. Primera de Samuel 1:20 nos enseña: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana,
dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Esta mujer era sufrida, ella deseaba, ella anhelaba ese hijo. Su esposo, ella le pedía que le diera un hijo y su esposo le decía: no te soy yo mejor que hijo. Pero la segunda esposa de él se burlaba de ella por cuanto no podía tener hijo, y ella clamaba a Jehová. Ella se postró, rindió por completo su corazón, orando, clamando a Dios para tener ese hijo, y Dios le concedió el tener el hijo que ella iba a dejar para el servicio de Dios. Y aquí esta historia es maravillosa porque ese primogénito de ella era el que estaba destinado a ungir al rey David como rey. Por esa razón, el bebé se tardó un poco en llegar, porque tenía que llegar hasta ese momento del ungimiento de David como rey. Allí nos enseña que incluso ese propósito de Dios que tiene con las madres lo tiene aún en la fecha en la que nace el bebé. Todo está perfectamente planeado por Dios. La siguiente madre es Elizabeth. Nos enseña la palabra en Lucas 1:63. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Otra mujer que tuvo su hijo en su vejez, ella probablemente ya se había rendido y ella había dicho seguramente: ya yo no voy a tener hijos, pero Dios tenía preparado ese bebé, el profeta que iba a preparar el camino para Dios, Juan el Bautista, el que incluso bautizó a Jesús, ese privilegio, ese gran propósito que tenía Dios con ese vientre de esa mujer. Y la última madre que vamos a ver el día de hoy es María, la madre de Jesús. Nos enseña la palabra en Mateo 1:21. Y dará a luz un niño, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Dios iba a traer a Jesucristo al mundo, él solo necesitaba una cosa: una mujer, una madre, un vientre bendecido, una mujer consagrada a Dios, que llevara ese privilegio y ese honor de llevar en su vientre al Salvador del mundo. La palabra nos enseña en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cada uno de nosotros, Dios nos tenía pensado en qué vientre íbamos a nacer. Vimos en la palabra también que incluso la fecha en la que íbamos a nacer, Dios ya la tenía pautada. Nadie nace por error, nadie nace por equivocación. Cuando nace una persona es porque ya Dios tiene un propósito. No es que en una ocasión van a nacer un niño y ¡ay no! Este está sobrando, este no estaba en mis planes. No, cada persona tiene un propósito maravilloso de Dios, y nosotras las mujeres somos las que tenemos esa bendición de llevar en los vientres ese propósito de Dios, en germinarlo, en instruirlo y guiarlo a los caminos de Dios, en llevarlo a la iglesia, en enseñarle las palabras, para que esa persona pueda cumplir ese propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Porque Dios nos enseña que nos creó para buenas obras. Dios no nos creó para que estuviésemos tristes, Dios no nos creó para que nos fuera mal en la vida. Dios nos creó con ese propósito maravilloso. Por esa razón, cuando Lea tuvo a la tribu de Judá, dijo: esta vez alabaré a Jehová. Porque el propósito de cada uno de nosotros cuando nacemos es ese: es alabar a Jehová con todo nuestro ser. Nosotros cuando partamos de esta tierra y vayamos al reino de los cielos, alabaremos a Dios eternamente, por lo cual desde aquí de la tierra tenemos que alabarlo, predicar las buenas nuevas para que las personas que no lo conocen, o que aún no están en ese propósito, sino que están vagando por el mundo sin saber por qué razón están aquí, pensando que fueron un error de Dios. Tú no eres un error de Dios, tú eres un propósito maravilloso de Dios, el cual Dios se tomó el tiempo de escoger el vientre en el que tú ibas a nacer. Dios se tomó el tiempo de escoger la fecha, el lugar. Nosotros no debemos compararnos con otras personas,
porque cuando lo hacemos estamos menospreciando la obra de Dios en nosotros, porque Dios hizo una persona con un propósito, pero a mí me hizo con otro propósito, a ella lo hizo con otro propósito. Cada uno, la madre en la que nacemos, el hogar, la familia, el país, todo fue para que nosotros desde pequeños vayamos creciendo, vayamos instruyéndonos y vayamos preparándonos para que cuando seamos grandes, para cuando llegue ese momento del propósito de Dios en nuestras vidas, podamos andar y podemos estar preparados y podamos quizás levantar a alguien que piensa que está mal, pero yo también pasé por allí y Dios me levantó, Dios me guió, Dios me dirigió, y yo tengo ese propósito de decirle a esa persona que tú vas a salir de allí, Dios te va a sacar, Dios te va a llevar a lo grande, porque Dios siempre espera lo mejor para nosotros. Dios nos preparó para que estuviésemos en buenas obras, y todo eso comienza en el vientre de una madre, en ese propósito tan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos instruir y guiar con Él, cuando una mujer está embarazada, es cuando toma esa decisión de si quiere seguir ese propósito de Dios o no. La única persona que puede parar el propósito de Dios en mi vida soy yo, cuando decido no servirlo, cuando no quiero cumplirlo, cuando yo quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Pero cuando yo decido aceptar ese regalo maravilloso de parte de Dios, allí es cuando Dios nos dice en su palabra que nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Allí es cuando una madre embarazada, desde que está su bebé en su vientre, comienza a orar: Señor, este va a ser un profeta, Señor, este va a ser un evangelista, porque así hace Dios. Dios, cuando escogió que van a ser este evangelista, escogió ese vientre, porque dijo: esa es una mujer ungida que va a guiar a mi hijo, a su hijo, en los caminos que yo quiero, en las obras que yo preparé para ante él. Por eso, así como Dios da un propósito, también da un deber. Las madres tienen el propósito de guiar de tener en su vientre a esa persona, pero también tienen el deber de instruirlo en los caminos de Dios para que no se aparten y puedan cumplir lo que Dios tiene para ellos. Por eso, amado hermano, en este momento yo los invito a que se animen a buscar de Dios. Ustedes no son un error, ustedes no vinieron por equivocación, ustedes vinieron por un propósito maravilloso de